Sin rodeos, la activista ciudadana señala que al arribo del último año del gobierno de López Obrador, este nos ha llevado a un país de la simulación y las atrocidades. No hay rendición de cuentas, se militariza la seguridad, las extorsiones aumentan y se continúa violentando a las instituciones democráticas. Acciones propias de un gobierno autoritario e inmoral. El presidente advierte, se cree el Estado mexicano. Qué gusto verla de nuevo por aquí. Muchas gracias, el gusto es mío. ¿Por dónde empezamos? Por donde tú digas. ¿Por el 5º año del presidente AMLO y el país que alcanza a observar? Pues el país que alcanzamos a observar ha sido año tras año lo mismo. El presidente no ha cumplido con ninguna de sus promesas de campaña. Un país violentado. Muy violentado, con 168,000 asesinados, con más de 46,000 desaparecidos. Un país polarizado y confrontado. Así es, un país en donde el presidente cambió primero los pobres por primero todos divididos. Además, un poder judicial intimidado. Muy intimidado. El presidente ha tratado de romper a la Suprema Corte. ¿Doblegado? El Poder Judicial no está doblegado. Algunos ministros sí los ha doblegado. Arturo Saldívar. Arturo Saldívar prefirió estar de parte de la facilidad que le dio el presidente de ser su cobijo. ¿Lo trastocó el poder? Sí, como trastoca mucha gente que no está preparada para tener tanto poder. ¿Le pusieron una trampa o en verdad se cree fundamental para la llamada Cuarta Transformación? No creo que nadie le hubiera puesto una trampa. Él tomó una decisión. ¿Se le ocupará para someter a la Suprema Corte a la voluntad del presidente en turno? Seguramente el presidente así lo ve. No creo que la ministra Norma Piña se deje someter. ¿Solo Saldívar podría superar a Gertz Manero? Difícil superar a Gertz Manero, quien ha usado la Procuraduría para sus venganzas personales y las venganzas del presidente, no para darle justicia a las víctimas. El país de la simulación. Sí, el país de la simulación, el país de las atrocidades. Además, al finalizar el sexenio, el ahogo presupuestal al INE. Desgraciadamente, el presidente ha querido ahogar a todas las instituciones autónomas y también al Poder Judicial. ¿Llega AMLO en la democracia y ahora la va eliminando? Así es, como muchos presidentes autoritarios que llegan en democracia con la legitimidad que les dan los votos y sin embargo después se quieren quedar en el poder y son autoritarios. Igual el INAI, acorralado y sin mayor presupuesto. Sí, acorralado y sin mayor presupuesto, pero sigue dándonos algunos resultados. Por lo menos, por medio de ellos podemos saber muchas de las cosas que están mal adentro del gobierno. En el gobierno, temor a la transparencia. Gran temor a la transparencia. La destrucción de la rendición de cuentas. No les interesa rendir cuentas. El presidente cree que él es el Estado mexicano. ¿Las procuradurías intimidadas? No, yo creo que a las procuradurías las usan las personas que sostentan el poder. La elección de Ernestina Godoy. Mira, desde mi punto de vista no deben de reelegirla porque ella prefirió el poder que la justicia y está más cerca de los políticos que de las víctimas. ¿Va mermando poco a poco la llamada Cuarta Transformación a las instituciones de contrapeso? Sí, las ha mermado, sin embargo, creo que todavía tienen solución. ¿Cada vez observa mayor ánimo del presidente para hacer uso de la fuerza e imponer a su candidata? Sí, me parece que el presidente va a querer imponerla a cualquier costo. Restauración autoritaria vestida de servicio al pueblo. Así es, me parece que el presidente ha sido un gran propagandista y sus mañaneras le han servido para decirle al pueblo lo que él cree y no lo que todos estamos sintiendo. Además del nuevo censo de la Comisión Nacional de Búsqueda, se le acusa de reducir las cifras de desaparecidos. Es muy grave que tengamos más de 46,000 desaparecidos en el país no localizados y que ahora el presidente los quiera borrar de un plumazo, quitándolos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas por medio de los siervos de la nación. La bajeza anda suelta y a sus anchas. La bajeza anda suelta y creo que en muchos casos tenemos gobiernos inmorales. ¿En qué beneficia maquillar las cifras, por ejemplo, de la pandemia del COVID?
Pues benefician que la gente crea que realmente fue menos grave, ¿no? Cuando en realidad López-Gatell y el presidente son los responsables de más de 700,000 muertes en este país que no debieron de haberse producido. Igual maquillar homicidios en la Ciudad de México. Así es. Fíjate que en los estudios que hacemos en Causa en Común nos hemos dado cuenta que hay varios estados que están maquillando los homicidios y que el secretario ejecutivo, que depende de Gobernación y es el que debería de estar vigilando, no lo hace. Entonces, pues lo hacen porque así les conviene, ¿no? Maquillar igual los muertos de Acapulco. Por supuesto, ni siquiera sabemos cuántos muertos hay. ¿Pensará este gobierno que la información todavía se puede esconder? Piensa que se puede esconder, sin embargo, al final del día, con mucho trabajo, las organizaciones las sacamos. ¿Se impondrá al final la narrativa del palacio a la realidad? En algunos sectores del país, definitivamente sí se ha impuesto. Normalizar la mentira. Se normaliza la mentira como se normaliza la violencia. La renuncia de la academia a levantar la voz. Creo que están asustados, amedrentados, y por eso no han levantado la voz. La bajeza anda suelta y a sus anchas. La bajeza anda suelta y es muy cínico lo que está sucediendo en el país. ¿A qué juega el presidente? El presidente juega a lo que siempre ha jugado, a tener poder. ¿Ganará su proyecto? Depende de los mexicanos. ¿Elección de Estado en puerta? De cierta manera sí, lo vimos ayer con la decisión del presupuesto 2024. ¿Por dónde seguimos? Exigiendo, haciendo lo que nos toca a las organizaciones civiles, exigir, enseñar lo que está sucediendo y hacer propuestas. Afuera ha dicho AMLO que no se ha relacionado con las cúpulas del crimen organizado. Mira, no hay ninguna evidencia que me diga eso. Sin embargo, su estrategia abrazos para los criminales y balazos para los ciudadanos, pues nos da idea de que el país no está funcionando bien. El saludo a la madre del Chapo. Ese es un ejemplo. Las recurrentes visitas a Badiraguato. Así es. Pacto de no agresión en San Luis Potosí con Gallardo. El tema de Gallardo es grave. El presidente sabía que era un criminal y sin embargo lo dejó llegar al poder. La ruta del Pacífico. También. La sonrisa de Alfonso Durazo. Ese hombre es un cínico. Tomas de fotografías entre rojos y gobernadores blancos. Lo que sucede en muchas zonas del país es que hay un narcoestado donde los criminales son los que ostentan el poder. Ellos cobran derecho de piso, ellos tienen control del territorio y control de la fuerza pública. Aduanas de Hong Kong interceptan cargamento de drogas con logos de Segalmex. Lo que dejaron ver es que el presidente dijo una mentira al decir que aquí no se producían fentanilo. El desfalco de Segalmex. Gravísimo, me parece que es aún peor que la estafa maestra que vimos en el sexenio pasado. La sonrisa de Valle. Cambiamos de unas mafias a otras. Esa es la cuarta transformación. Cambiaron las mafias, prometieron lo que no cumplieron y dejaron al país muy debilitado. Ese es su legado. Sí, y lo juzgará la historia. El negocio del crimen organizado es uno de los 4 pilares del proyecto económico del presidente AMLO. Mira, no sé si será uno de los 4 pilares, pero definitivamente tanto las Fuerzas Armadas como el crimen organizado están jugando. Ningún gobierno contemporáneo había puesto en manos de las Fuerzas Armadas las funciones de gobierno civil. Así es, porque además de militarizar la seguridad del país, también tenemos un proceso de militarismo. El espacio aéreo en su poder. El espacio aéreo, el terrestre y el marítimo en poder de las Fuerzas Armadas. Aeropuertos y nuevas líneas a su mando. Así es. Obras públicas a sus mando. Así es. El presidente está compartiendo su poder con las Fuerzas Armadas y creo que esto es un riesgo para el país. El reparto de programas sociales también en su poder. Pues los militares hoy no solamente tienen la seguridad, tienen más de 260 funciones que siempre habían sido civiles, lo que eso debilita las instituciones mexicanas. ¿Para qué querrán esa bolsa de 7,000 millones de pesos a la Secretaría de Transportes?
No lo sé, posiblemente para repartir en las campañas, porque la Secretaría de Transporte ya no tiene obras. La compra de voto. Posiblemente. ¿A AMLO se le está yendo de las manos este país? El país no solamente es del presidente. Creo que todos tenemos algo de responsabilidad en lo que está sucediendo, más quien ostenta más poder. Enfrente, el crimen organizado se frota las manos. Así es. ¿Hay poder que lo detenga? Sí hay poder que lo detenga, porque el Estado mexicano es más fuerte que el crimen organizado. Sin embargo, el presidente no quiere que los detenga. ¿El ejército lo ha sabido enfrentar o ha negociado con el crimen? El ejército tiene la orden del presidente que los abrace. Por cierto, ¿los generales querrán gobernar este país? Mira, los generales, como mucha gente de poder, me parece que lo que quieren es dinero en este momento. No sé si más adelante querrán gobernar este país. ¿La tentación del autócrata no va de mano de la milicia? Sí, por supuesto. El presidente les ha dado en bandeja de plata lo que es un golpe de Estado. ¿Por qué se debe advertir sobre la injerencia del ejército en la administración civil? Primero, porque en seguridad las posibilidades de violar los derechos de las personas es mucho mayor que si fueran policías civiles. En el caso de las instituciones, porque ha debilitado la administración de las instituciones, porque no tienen las capacidades los militares, no están preparados para llevar instituciones civiles. ¿Se ha medido el aumento de la violación a los derechos humanos por parte del Estado al militarizar la seguridad pública? Pues ellos no lo han medido, pero nosotros sí tenemos datos suficientes para decir que ha aumentado las violaciones a los derechos humanos a pesar de que los tienen solamente haciendo rondines. Y no ha bajado la inseguridad. ¿Qué habrá entendido el presidente de las dictaduras militares en América Latina? Yo creo que no aprendió nada. ¿Qué hay que recordarle de ellas? Que las dictaduras siempre llevan a un país sin derechos ni libertades. Insisto, ¿qué hemos hecho con este presidente? Permitirle lo que no debíamos haber permitido. ¿En verdad AMLO sabe lo que está haciendo? Sí, sí sabe lo que está haciendo. Yo soy de la idea de que no es que se levante en la mañana y se le ocurran cosas. A veces, por momentos, ¿no le parece que AMLO ha perdido toda capacidad cognitiva? No, creo que lo que sucede es que tiene una falta de empatía por las personas en lo general y en especial por las víctimas. ¿Se acabó devorando por sí mismo? Se está acabando devorando por sí mismo. ¿Tiene remedio? El país sí. ¿AMLO se está quedando solo? No, todavía tiene mucha gente que lo sigue. ¿Qué pueblo quiere? AMLO. Sumiso. ¿Qué pueblo somos? Pues hemos sido demasiado sumisos y por eso hemos permitido que el presidente desde muy del inicio de su sexenio haya permitido atrocidades en este país. Ahora, ¿en dónde nos detenemos? En lo que tú me digas. Acapulco. Me parece que fue gravísimo lo sucedido en Acapulco, no solamente por el desastre natural, que de eso pues nadie es responsable, pero sí el presidente es responsable de la respuesta que dio. ¿Es proporcional la nueva andanada de guardias nacionales con la presencia del crimen organizado en Guerrero? Guerrero es un estado fallido, donde el crimen organizado es el que controla el territorio. ¿No están coludidos unos con otros? Posiblemente. Viene más extorsión y derecho de piso. Por supuesto, ellos cobran impuestos como si fueran el gobierno. Las propiedades y departamentos abandonadas a la rapiña del crimen. No solamente abandonadas a la rapiña, sino que ya hay datos que los criminales se están metiendo a ocuparlos. La ruta de la amapola afianzada. Sí, lo único que podemos decir es que después de 40 años que ha estado el ejército en temas de drogas, pues hoy se producen mucho más drogas en México. El reclutamiento de nuevas fuerzas de jóvenes sicarios. Desgraciadamente, algunos de ellos lo hacen por gusto, pero muchos de ellos los reclutan de manera forzada. Y ahora, aprovechando lo de Acapulco, el reclutamiento de más explotación laboral por laboratorios clandestinos. Así es, va a haber mucho más reclutamiento porque no vemos que el gobierno esté tomando las medidas necesarias.
¿Los criminales son los grandes inversionistas? Los criminales son los que van a tener muchos beneficios con la reconstrucción o con la posible reconstrucción en Guerrero. ¿Los criminales votan por la Cuarta Transformación? Me imagino que votan por quien ellos consideran que les conviene más. ¿Acapulco votará este 2024? Sí votará, no estoy cierta por quién, porque me parece que en la población sí hay un gran enojo. Por cierto, ¿el crimen ha definido ya el candidato presidencial 2024? No lo sé, ¿Sheinbaum es su candidata? no lo sé. ¿Ya se observa apoyo para ella del crimen? Yo no lo he observado, ¿Xochitl? tampoco. ¿Quien controla el crimen se quedará con este país? Yo creo que no. ¿Hay que huir o confrontar? Creo que hay que construir instituciones de seguridad y justicia y mucho más elementos de investigación criminal. ¿Hasta dónde se ha regresado en este país? Mira, hoy tenemos instituciones de seguridad y justicia mucho más débiles, tenemos órganos autónomos que están ahogados con su presupuesto o temerosos por todas las descalificaciones desde Palacio Nacional. Por cierto, ¿cuándo va a denunciar la cúpula empresarial la destrucción y el autoritarismo de Morena? Cuando los toque, ¿Quién se favorecerá con la ineptitud del gobierno? quienes hacen negocios con ellos, a quienes les dan las adjudicaciones directas. Insisto, usted ha hecho un llamado a los empresarios a que despierten. Sí, sí lo he hecho. Tan buenos para los negocios y tan ciegos y cobardes para defender a México, les ha dicho. No con esas palabras. Hacerlo, enfrentarlo, ¿eso será un acto de heroísmo, de responsabilidad y dignidad? Es un acto de responsabilidad y dignidad, porque al final cada vez más sectores son afectados por el presidente. Es una pena que hasta que no les toque no reaccionen. Por cierto, Claudia Sheinbaum, ¿llegará o se impone? Mira, yo creo que si la eligen, va a llegar. Ya veremos si se va a poder imponer ante tantos problemas que le deja este presidente, si es que llega. Todavía no sabemos. ¿El crimen organizado no la impondrá? Creo que el crimen organizado va a imponer a muchos candidatos en estados y municipios, sobre todo a nivel municipal. Sin embargo, no veo que en esta elección vaya a imponer al candidato presidencial. ¿No lo ve en el país de los sobres amarillos? No necesariamente tiene que ser de parte del crimen organizado. Puede ser también de empresarios y de gente afín a algún grupo político. Insisto, ¿qué moverá al presidente a engañarse? El presidente nos engaña. El presidente nos quiere engañar, que es distinto. Manipula. Sí, manipula las cifras delictivas, sí, manipula la información y sí quiere manipular a los ciudadanos. ¿Medirá el presidente los efectos de sus mentiras? No, no las mide porque se siente el Estado mexicano. Él cree que México es de él. ¿Hasta dónde nos llevará este gobierno? Hasta donde lo permitamos. ¿La polarización que perdurará? Desgraciadamente, el presidente va a dejar un país polarizado y dividido. ¿La sumisión podrá detener la violencia? No, no podrán detener la violencia si no es con instituciones, ¿Por dónde continuamos? por donde tú me digas. ¿Sabemos al menos cuál es la causa común? La causa común es bajar las desigualdades, bajar la violencia y bajar la corrupción. ¿El miedo deberá detenernos o movilizarnos? El miedo deberá movilizarnos. ¿Hay tiempo? Si hay tiempo, ¿Hay salida? si hay salida. ¿Con estos políticos? Si hay salida porque el país no solamente es de los políticos, es de todos los mexicanos. Se requiere mucho más participación. Por cierto, ¿usted también ha perdido confianza en el ejército y la marina? Lo que sucede es que yo los respeto y confío en ellos en los desastres naturales y confío en ellos también para apoyar a la gente. No confío en ellos en seguridad. Por primera vez aumenta la desconfianza en el ejército y la marina. Sí han perdido confianza precisamente porque los han metido en temas de seguridad a los que ellos no saben y no se han preparado para saber. Y se decía la institución de mayor confianza. Lo era. ¿Su cercanía a AMLO los debilita o los estigma? Los debilita y los estigma. A propósito, ¿también observa terrorismo de Estado relanzado y orquestado desde el Palacio?
Pues el terrorismo de Estado es cuando cuando amedrentan las instituciones o las personas. ¿Próximas elecciones del miedo? En algunos lugares del país sí. La intimidación a través de despojos humanos en las calles para no salir ni a votar. Como ya lo han hecho en otras ocasiones. ¿Esos son métodos de autócratas? Esos son métodos que utilizan los criminales. El miedo a la democracia. El miedo a la democracia por el presidente. La valentía de la ciudadanía. Mira, los ciudadanos sí somos valientes, pero también ahorita hay miedo, hay frustración, indignación. Tenemos así como una mezcla. La necesidad de vencer el abstencionismo. Por supuesto que sí, pero me parece que debe de ser hacia una esperanza que no sea hueca como la que nos vendieron. Por cierto, ¿es posible un gobierno de coalición? Sí es posible. ¿Esta es la salida? La salida es que nos dé esperanza basada en estrategia y en organización y que tenga claros y definidos cuáles son las metas y podamos exigírselas. ¿Eso tiene nombre de Xóchitl? Eso tiene nombre de quien lo pueda hacer. ¿Por dónde terminamos? Por donde tú me digas, por la elección, si quieres. Usted ya nos ha advertido sobre la violencia que viene desde el seno del Estado. Así es. Me parece que en el presupuesto de 2024 quedó muy claro que van a utilizar los programas sociales con fines electorales. ¿Hay ciudadanía para enfrentarlo? Esperemos. ¿Qué sentido vale una condena moral en un país de gobiernos cínicos? En este gobierno no nos ha valido la condena moral. Nos vamos. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es que en las elecciones todos vayamos a votar, que tomemos todo lo que nos ofrezcan los partidos, pero que al final votemos por quien nos dé una esperanza que esté basada en datos serios, que nos dé una esperanza que esté basada en una persona que pueda construir un equipo y que no quiera volver a gobernarnos de manera unipersonal.